Adrian Rogers hace una serie de preguntas que nos divide a cada uno de nosotros. Nos divide en dos categorías marcadamente contrastantes. ¿Qué es más importante para ti, los placeres de la carne o los gozos del espíritu? ¿Qué es más importante para ti, lo que se ve o lo que no se ve? ¿Qué es más importante para ti, la alabanza del hombre o la gloria de Dios? ¿Qué es más importante para ti, lo que es temporal, transitorio y fugaz, o lo que es eterno, permanente y no puede pasar? Si estás viviendo para este mundo, estás pintando las cubiertas de un barco que se hunde. Estás invirtiendo todo lo que tienes en dólares confederados. Estás construyendo tu casa sobre arena movediza. El mandamiento más grande es amar a Dios. Y el segundo es amar a tu prójimo, según Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Pero cuando realmente amas a Dios, hay elementos de nuestra existencia que no podemos amar en absoluto. De hecho, no puedes ser un hijo fiel de Dios sin odiar algunas cosas. Escuchen, amados hermanos y amigos, al Espíritu Santo en Romanos capítulo 12 y versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 9, aborreced lo bueno, seguid lo bueno. ¿Pueden notar eso? Ahora veamos Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Saben? Cuando el Espíritu Santo dice, no améis al mundo, no está hablando de desdén hacia el planeta. Podemos ver aquí en Zoom las imágenes, la nieve en la playa del mar de Japón, la cascada de la Novia en Perú, el lago McDonnell en Australia. Y saben, Dios nos concede la belleza de la naturaleza y espera que la disfrutemos, que la cuidemos. Cuando el Espíritu Santo nos dice, no améis al mundo, ciertamente no está hablando de las personas que pueblan al mundo. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Cuando nuestro Señor Jesús habla de que Dios ama al mundo, quiere decir que Dios ama a todas las personas del mundo. Debemos amar a Dios, a la familia, a la iglesia, a nuestros vecinos e incluso a nuestros enemigos. Así es, debemos amar a nuestros enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 44. Por lo tanto, cuando las Escrituras condenan el amor al mundo, se refieren al sistema del mundo, aquel sistema del mundo influenciado por Satanás, que tiene la intención de alejar al hombre o a la mujer de Dios. De hecho, vemos a Satanás usar esta táctica con nuestro Señor Jesús de manera directa
en Mateo capítulo 4. Aunque no se usan estas palabras, básicamente Satanás le está diciendo a nuestro Señor Jesús que ame al mundo en lugar de amar a Dios. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 4 y veamos los versículos 8 al 11. Mateo capítulo 4, versículos 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Las luces brillantes y la belleza carnal de este mundo pueden ser muy tentadoras. Satanás tuerce y pervierte el bien que Dios creó. ¿Para qué? Para atraernos a tomar decisiones malsanas y atraernos a actividades malsanas. Permítanme preguntarles, ¿recuerdan lo que hizo Satanás con Adán y Eva? Bueno, primero negó la pena que Dios había impuesto en Génesis capítulo 3, versículo 4, diciendo: no moriréis por comer del fruto prohibido. Luego sugirió que Dios quería privarlos de algo bueno y deseable. Génesis capítulo 3, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Saben, amados, funcionó y sigue funcionando, por lo que nuestro astuto adversario sigue diciéndonos que no resistamos los encantos prohibidos del mundo. Recuerden nuevamente que estamos viendo el mandamiento: no améis al mundo. Consideremos el carácter del mundo. Este mundo tiene un príncipe vil, un príncipe violento y negativo. Jesús dice en Juan capítulo 12 y versículo 31, Juan capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y escuchen al mismo escritor en Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. También el mundo tiene una filosofía. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría o filosofía de este mundo encuentra a Dios y su palabra repugnantes. La sabiduría o filosofía de este mundo está en oposición directa a la sabiduría de Dios. Ustedes recordarán la burla que se hizo de la última cena en la ceremonia de apertura de las Olimpiadas. Esa burla de las Olimpiadas ilustra bien el antagonismo entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Vean conmigo, por favor, la escritura en Primera de Corintios capítulo 1, versículos 21 al 25.
Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 25. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Además, el hecho de que las Olimpiadas aprueben la confusión de género, así es, la confusión de género que lleva a un hombre a vencer a una mujer en un combate de boxeo, ilustra el contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Pero déjenme decirles, no se preocupen por los que obran el mal. El Espíritu Santo nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Absorban esto. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31 nos dice lo siguiente. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Verán, el mundo tiene un príncipe, tiene una filosofía y tiene un propósito. En resumen, Satanás quiere robarle a Dios la gloria que tan justamente merece Dios. Él es tan digno de todo nuestro corazón y de nuestra devoción total. Y el diablo no lo tolerará y hará todo lo que esté a su alcance para impedirlo. Satanás también busca socavar las normas morales que Dios establece. La distinción de los sexos, la restricción de las relaciones sexuales al matrimonio entre un hombre y una mujer, la santidad de las vidas inocentes de los no nacidos, etc. El propósito del mundo, amados hermanos y amigos, es alejarnos de Cristo, poner enemistades entre nosotros, poner celos y riñas. Y así, el mundo se burla de quienes entregan sus vidas verdaderamente a Jesús. El mundo ridiculiza a quienes defienden normas morales. El mundo odia a quienes ponen a Dios en primer lugar en sus vidas. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 18,
Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cuando leemos los evangelios, el cristiano no puede evitar preguntarse por qué alguien podría odiar a Jesús. Pero miren a su alrededor. Miren a su alrededor. El mundo sí odia a Jesús. El mundo, escuchen, no odia a nuestro Señor Jesús por sanar a los ciegos y a los leprosos, aunque el fariseo ciertamente lo hizo. El mundo no odia a Jesús porque bendijo a los niños. El mundo no odia a Jesús por alimentar a las multitudes. El mundo no odia a Jesús porque lavó los pies de sus discípulos. Entonces, ¿por qué odia el mundo a nuestro Señor Jesús? Bueno, nuestro Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 7, versículo 7. Juan capítulo 7, versículo 7, el mundo me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Y eso es lo único que el mundo absolutamente no tolerará. No toleró a Jesús y no lo tolerará de mí ni de ustedes. El mundo espera que no seamos simplemente tolerantes o que aceptemos el mal. El mundo exige que alabemos y honremos el mal, como hay lamentablemente muchos cristianos hipertolerantes al pecado. Y esa filosofía, ese espíritu del mundo, asciende directamente desde el abismo sin fondo. El mundo nos dice, no te atrevas a llamar pecado. Cristianos, no se atrevan a llamar pecado a la mentira, a la violencia, la vulgaridad, la bebida, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la pornografía, la pedofilia, la vestimenta indecente. El mundo insiste en que no llamemos pecado a ninguno de estos, ni a ningún otro pensamiento, palabra o acción impía. El mundo tiene su gente. Así es. El mundo tiene su gente. Lucas capítulo 16, versículo 8. Lucas capítulo 16, versículo 8. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Claramente podemos ver que los hijos de luz son el pueblo de Dios, pero también están los hijos de este mundo. Adrian Rogers dice correctamente, cito, los cristianos son personas nacidas dos veces en un mundo lleno de personas nacidas una vez. Y es cierto. ¿Y qué contraste tan remarcable podemos ver? El significado mismo de la palabra iglesia es llamados a salir. La idea es que el pueblo de Dios es llamado a salir del mundo.
Pero no falta el cristiano que tenga un pie en el mundo y un pie en la iglesia. El Espíritu Santo lo expresó de esta manera. El apóstol Pablo lo expresa así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado o llevado al reino de su Hijo amado. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Todo hombre o mujer del planeta está en Broadway o en el camino angosto, del cual podemos leer en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. No se puede estar, amados, en ambos al mismo tiempo. No se puede participar en todas las actividades cuando se está en ese camino angosto. Es un camino difícil, lo sé, y especialmente desde una perspectiva mundana. Este camino exige autodisciplina y abnegación. Autodisciplina y abnegación. Mientras tanto, las masas están en el camino ancho que lleva a la destrucción simplemente porque se puede hacer absolutamente todo lo que se quiera hacer. Estas, amados hermanos y amigos, son las personas que la Biblia dice en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Pero ¿qué hay de la corrupción del mundo? ¿Cómo ve Dios el amor del mundo? Bueno, no de la manera en que nosotros solemos verlo. Escuchen Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amados, ¿escucharon eso? Ser amigo del mundo te convierte en un adúltero y en enemigo de Dios. Puedes escuchar el dolor en el corazón del apóstol Pablo cuando escribe en Segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 10. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Demas me ha desamparado, amando este mundo. Por cierto, estos pasajes son dos de muchos que muestran que un hijo de Dios puede cortar su relación con Dios como enemigo de Dios y perder su alma. Escriban esto: no podemos ser espiritualmente neutrales. Así es, no podemos ser espiritualmente neutrales. Amigos de todos. El apóstol Pablo insta a los cristianos que regresan al mundo a salir de en medio de ellos y apartaos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Dios es un Dios celoso y digno del primer lugar en nuestras vidas. Jesús
no se sentará en el pino de tu corazón. La gente de este mundo te presionará para que encajes. Te dirán, ¡hey, ponte en línea! ¡Ponte en la fila! No te atrevas a ser diferente. No te atrevas a sobresalir. Pero eso es exactamente lo que significa la palabra santo. Único, especial, diferente. Y el Señor nos dice lo que lamentablemente muchas iglesias no te dirán. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y escuchen, versículo 2, no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero bien, retrocedamos y analicemos Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primero tenemos un mandato muy claro. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Siguiente, se nos dice el porqué del mandato. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, no podemos amar a Dios y amar al mundo. Tenemos que elegir. Luego tenemos una explicación más detallada en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amados hermanos y amigos, el mundo, como ven, es sinónimo de Broadway, el camino ancho o espacioso que nuestro Señor Jesús dijo que conduce a la destrucción. El Espíritu Santo analiza 3 categorías que Satanás usa para alejarnos de amar a Dios. Primero, vemos los deseos de la carne. Preguntamos retóricamente, ¿qué son los deseos de la carne? Bueno, los deseos de la carne son esos impulsos internos o bajos que surgen de nuestro interior, cuando simplemente hacemos lo que el hombre carnal siente que debe hacer. Y por supuesto, muy a menudo estos impulsos bajos o internos están en conflicto directo con la enseñanza de las Escrituras. Gálatas capítulo 5, versículo 17 nos dice lo siguiente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Por lo tanto, el espíritu o la parte espiritual de nosotros es esa parte que nos restringe, que nos impide hacer lo que sabemos desde nuestro interior o desde las Escrituras que está mal. Ojo allí,
Cuando usted se sienta que una escritura, que una lección, que un sermón lo incomoda, bueno, pues analícese usted mismo para ver si no estamos mal. Antes de convertirnos en cristianos, básicamente hacemos lo que queremos hacer, porque la carne es la que manda. Sin embargo, cuando obedecemos el Evangelio, nos quitamos del trono de nuestro corazón y ponemos a nuestro Señor Jesús allí para gobernar como Señor. Y si crees que Jesús será tu Salvador sin que lo hagas, Señor, estás tristemente equivocado. ¿Por qué? Bueno, veamos lo que la Escritura nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué si somos de Cristo y estamos en Cristo, seguimos trayendo los malos hábitos de nuestra vida pasada? Aprovecharnos de aquellos que fielmente quieren ayudarnos. Llamar a Jesús Señor no es suficiente. No es solamente una declaración sin sentido o sin peso alguno. Jesús dijo en frustración. Así es, nuestro Señor Jesús dijo en frustración en Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46, dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Amados, las obras de obediencia sí importan. Para Jesús, así es como demostramos que Él es el Señor de nuestras vidas. Así es como le mostramos a Jesús que lo amamos más que al mundo. Aquellos que dicen que solo la fe salva, o aquellos que dicen solo una confesión de fe salva, necesitan escuchar alto y claro a nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando Él dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Esta batalla entre la carne y el espíritu está en curso. Según Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 23, en forma de nota. Debemos alimentar al espíritu para que pueda vencer la carne. Debemos crucificar la carne, pero el mundo dice, si se siente bien, hazlo. El mundo dice, por favor, hazlo. Pero el espíritu dice, complace a Dios. Ahora hablemos un poco acerca de los deseos de los ojos. Rogers dice que los deseos de la carne se refieren a nuestras pasiones, mientras que los deseos de nuestros ojos se refieren a nuestras posesiones. Tus ojos también tienen un apetito. A veces decimos, deleita tus ojos con eso. A veces llamamos a algo visualmente atractivo como un caramelo para la vista. Los deseos de la carne se ocupan de hacer, mientras que los deseos de los ojos se ocupan de tener.
Y ahora escuchen esto. No hay nada malo en querer tener cosas. Sin embargo, cruzamos la línea cuando no podemos estar satisfechos. El salmista dice, el ojo del hombre nunca se sacia. Eso es. Eso es el deseo de los ojos y también se llama avaricia o codicia. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10, Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 nos dice que porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí no es malo, pero el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. ¿Están pensando constantemente? Necesito una casa más grande, necesito un auto mejor, necesito más ropa bonita, necesito más de esto, más de aquello. Las personas no se comprometen a casarse solo para decir, veo a un hombre mejor o a una mujer mejor y lo quiero a él o a ella en su lugar. Por eso no se comprometen a casarse. Eso es el deseo de los ojos. Ese tipo de pensamiento refleja amor por el mundo. Permítanme preguntarles, ¿buscas la alabanza de Dios o la alabanza de los hombres? ¿Buscas lo que puedes acumular en la tierra o lo que puedes acumular en el cielo? Nuestro Señor Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Esta es una manera positiva de decir, no améis al mundo. Pero también tenemos aquí en la Escritura, y la vanagloria de la vida. Adrian Rogers dice, la vanagloria u orgullo de la vida no se refiere a las pasiones o posesiones de uno, sino a la posición de uno. Los cristianos aman al mundo cuando sienten que tienen que estar a la altura de los Jones o de los vecinos. Compras cosas que no necesitas, con dinero que no tienes, para impresionar a gente que no te gusta. Más o menos cuando alcanzas a los Jones o vecinos, que parece que estás compitiendo con ellos. Ellos refinancian y te vas de nuevo con el mismo ciclo. La educación es una actividad hermosa y maravillosa, siempre y cuando tengas los motivos correctos para perseguirla. No busques la educación para poder despreciar a los demás y hablarles con desdén. Ese es el orgullo de la vida y delata un amor por el mundo. Recuerden, el conocimiento envanece, pero el amor edifica.
Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. El apóstol Pablo da el ejemplo adecuado en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amados, recuerden esto: el diablo es un pervertido y la tentación es una perversión de algo bueno que ha sido alterado y retorcido para alejarnos de Dios. Pero en última instancia, ¿cuál será la condenación del mundo? Bueno, vayan conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestro Señor Jesús expresa la misma verdad de otra manera en Mateo capítulo 16, versículo 25. Mateo capítulo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Nuestra vida terrenal es solo vapor. ¿Qué entonces? Pedro dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Bien, amados hermanos y amigos, oramos para que hayan escuchado a Dios hablarles a través de su palabra. Estamos contentos de que se hayan unido a nosotros en esta noche. Por favor, si necesitan ayuda en su caminar con Cristo, no lo piensen demasiado. Contáctenos para poder ayudarles. Dios les bendiga y les guarde.